¿Cómo era que decía Calimán? Serenidad y paciencia. Serenidad y paciencia. Felipe, esto va a ser un terremoto político porque esto obviamente cambia todo el ajedrez de la política. Y esto nos mete en una carrera larguísima. Acaba de escuchar usted al ministro de Trabajo diciendo si el Congreso todavía, como la reforma laboral, técnicamente no está hundida. Si se llega a salvar, retiran la idea de la consulta popular. Si nos metemos en la consulta popular es un camino larguísimo y un poquito enredado que no necesariamente va a tener un término feliz. Consulta popular quiere decir, Felipe, que va al Senado. El Senado convoca la consulta popular. Se hace la consulta popular. Si llega al umbral, si llega al mínimo de votos... 13.499.000 votos. 13 millones y medio. Eso quiere decir, mal contado, 6.750.000 votos, Felipe. Después vuelve al Senado. Claro, es que son 6 meses más y $1 billón de pesos más. Y de todos modos tiene que volver al Congreso. Pero yo tengo una duda. ¿El Congreso tendría que volver a debatir el articulado o el Congreso tiene que aprobar el articulado? No, pasa lo mismo que pasó con la reforma, con el tema de la reforma anticorrupción. O sea, ¿es de obligatorio cumplimiento? No, el Congreso después le dice, el Congreso tiene, que no fue aprobada, el Congreso tiene el mandato de expedir unas normas para bajar el sueldo de los congresistas. Es decir, es la vuelta al bobo, porque son no pasa 6 nada. meses y $1 billón de pesos más. Esa es la fórmula. Si ganan la consulta, porque también no es fácil conseguir que 13 millones de personas salgan a votar, no es fácil en este país. Bueno, el hombre que va a manejar todo este proceso es el ministro del Interior, el ministro de la Política. Señor ministro Armando Benedetti, buenos días. Muy buenos días, Néstor, a Ricardo, a Mineros, a la mesa en general y a cada una y a cada uno de sus oyentes. A ver, ministro, ¿cómo es el escenario que ustedes están imaginando, cómo nos están metiendo de cabeza en el tema de la consulta? Pero ¿por qué dice que estamos metiendo? A quienes estamos metiendo de cabeza son a la clase obrera, que en principio, déjeme, se lo digo muy rápidamente sin molestar, que es que se les pague el día festivo dominical no el 75, sino el 100%, que la jornada nocturna no empiece a las 6, sino a las 10, que haya más estabilidad laboral para que la gente no la puedan votar, sino mediante un disciplinario, que los aprendices tengan un sueldo y no los exploten, etcétera. Hay una cantidad de bondades de esta ley que, si usted revisa, no se quiso discutir ni debatir en la Comisión Séptima de Senado. ¿Por qué digo esto? Son 14 miembros de la Comisión Séptima de Senado. En esos 14 miembros de la Comisión Séptima de Senado, 8 dijeron que firmaron la ponencia negativa. ¿Por qué yo digo que no quisieron debatir? Porque solamente son 6 ponentes. Si hay 6 ponentes, han debido firmar por el archivo y los otros 2 han debido esperar. Pero al firmar esos 2 que no eran ponentes, es claro que hay 8 senadores que quieren hacer un bloqueo institucional, que no quisieron hablar con el gobierno, no quisieron concentrar, cosa que nunca antes había visto, Néstor, en el sentido de que nunca antes alguien no quería conversar con hojas o buscar qué se podía cambiar. Ministro, venga, tengamos una conversación seria, le propongo. Pero usted ¿Y por qué? ¿En qué no ha sido serio? Pues que usted tiene una larga experiencia parlamentaria. No me diga, ministro, que aquí el Congreso nunca le ha aprobado o le ha rechazado un proyecto a los gobiernos. Aquí los gobiernos todos los días se enfrentan a derrotas parlamentarias. Y usted me dice, ¿es la primera vez que derrotan a un gobierno? No me ha entendido, yo no he hablado que es la primera vez que derrotan, es la primera vez que no se debate ni se discute. No es cierto, ministro, no es cierto. Que sí. Usted, siendo parlamentario, presentó moción de archivo de muchos proyectos. Claro, pero no toda la comisión firmándola. No, la firmó toda la comisión, la firmaron 8 de 14 y después no lo pero quisieron páreme discutir. bola, no me quiere entender, porque el que no quiere ser serio es porque no me quiere entender. Le vuelvo y repito, de 8 son 6 ponentes, los otros 2 no eran ponentes. Yo he hecho ponencias para archivo y se votan. Esta no se votó ni nadie la escuchó. Pero se va a votar el martes, ministro. Pues no se votó. Pero entonces ya para qué. Es lo que le estoy diciendo, ministro. Se reunieron unos señores y se pusieron de acuerdo. Oiga, no nos gusta esta reforma laboral. Pidamos que se archive. Así se llama, moción de archivo. Y no la han... Ministro, y no la han votado, ¿cierto? Se cayó la llamada.
Ahí está otra vez reconectando. Es el... Aló. Aló. Aquí estoy otra vez, ministro. Disculpe. Estamos al no aire. fue culpa mía. Estamos al aire. ¿Qué? ¿Se equivocó de dedo? No, yo no fui yo. La culpa fueron de ustedes. Ustedes siempre creen que el culpable soy yo de todo. No. Esta es culpa de la tecnología. Ministro, le estaba diciendo, a ver si nos ponemos de acuerdo para que la gente entienda. Se reunieron 8 congresistas, ¿cierto? Pidieron archivar la reforma laboral. El gobierno se entera de que es inminente, que era inevitable, porque esos 8 congresistas son mayoría. No se ha producido votación. La reforma laboral no ha sido discutida. Esa discusión, esa propuesta de estos 8 no ha sido votada. ¿Cierto? Hasta ahí estamos de acuerdo. No me he hecho entender. Entonces yo, para no echarle la culpa a nadie. Empecemos de nuevo. No me he hecho entender. Firman 6. Siempre hay unos congresistas que son ponentes que firman la ponencia negativa o de archivo. ¿Ok? Que se debe discutir primero según la ley quinta. Entonces, se colaron 2 que no tenían por qué firmarlo. Siempre, toda la vida, toda la historia dice que los que votan el archivo, los que quieren votar el archivo, que quieren presentar por ser negativa, la presentan y luego la vota. Nunca se ponía toda la comisión a firmarla el archivo y la negativo. Eso nunca había pasado porque alguien debatía o votaba. Lo máximo que había podido pasar era que presentaran la negativa y votaran el mismo día, lo cual hubiera sido, y hasta de pronto uno se incomoda, pero nunca había pasado que alguien no debata y no vote. ¿Me explico? Para que firmen 8. Es lo que le quiero decir. Se colaron 2, firmaron 2 que no eran ponentes. Ok. Y se colaron 2 que no eran ponentes. ¿Y qué es lo grave de todo lo que pasó ayer? ¿Qué es lo que le molestó al gobierno, ministro? No, primero que todo, nosotros no estamos tan molestos como la gente cree, sino que ante un bloqueo institucional, ante unos 8 senadores que no quieren escuchar al gobierno, que no quieren escuchar, porque lo que va en esa reforma es cambiar 150, que ahí están las claves de fallos de la Corte, al mismo tiempo también están convenios internacionales, y está el programa de gobierno de campaña del presidente Petro, que sacó el 51% de los votos, y ahí usted encuentra que no es un capricho, sino que eran los sindicatos de los trabajadores, si estoy hablando de la clase obrera. Entonces, Ministro, se me está cortando. Se me cortó ahí lo recuperé. Ministro, metámonos en el tema. De acuerdo, esto tiene salvación, ministro. Si pasa algo en la Comisión Séptima, me acaba de decir el ministro de Trabajo, si se reabre la discusión, ¿retiran la idea de la consulta popular? Esa es una discusión. Yo estoy por el proyecto de ley, porque para retirarla se necesita pues que la iniciativa que es del gobierno, el gobierno la diga. Ministro. No sí, está. estoy aquí. Sí, es que... Aquí estoy. Ministro, la consulta popular, se lo pregunto de otra manera, ¿tiene reversa o esto ya es una decisión ya andando y ya definitiva? Ya andando y ya definitiva. Okay, no. Porque se pueden hacer complementarias. Si hay un Congreso que además está tramitando una reforma laboral y además es respaldada por una amplia voluntad popular, dígame usted qué mejor para la tranquilidad de todos los colombianos y de todos los demás de que no tiene reversa ese tipo de reforma laboral, que actualmente hoy la tiene, porque miren lo que le voy a decir. Sí. En el Congreso ha habido transacciones, acuerdos, concertaciones, etcétera. Pero si la clase dirige, pero siempre la ha
ha habido ese tipo de negociaciones, transacciones o acuerdos o concertaciones si la clase dirigente quiere. Esta vez es claro que la clase dirigente no quiere, y no quiere básicamente porque buena parte de sus utilidades van debido a que la clase obrera no está bien paga, con base en lo que le acabo de decir que tendría las bondades esta reforma laboral. Ministro, ¿qué quiere decir amplia voluntad popular? ¿Cómo se imagina usted el escenario de la consulta popular? A ver, ¿cómo se tramita en este caso una consulta popular? El presidente de la República tiene que firmar la pregunta o lo que se va a consultar con la firma de todos los ministros. Se va al Senado de la República. Ahí tienen 30 días para decidir. ¿Qué significa decir? Votar. Y se tramita como si fuera una proposición. Luego de esto, el presidente tiene 3 meses para convocar a las elecciones. Aclaremos eso. Usted, como ministro del Interior, lleva un proyecto. Esto es un proyecto. Una proposición. Se tramita como una proposición. Ok, una proposición. El gobierno propone una consulta popular sin preguntas ni nada. Simplemente el gobierno propone que haya una consulta popular. ¿Solo la intención? No, se pone en este caso. Y eso se necesitará más arquitectura jurídica, pero en este caso usted viene, coge y dice, usted está de acuerdo con una reforma laboral en la que, por ejemplo, la jornada nocturna empieza a partir de las 6, el pago de los recargos dominicales y festivos sea 100%, que la estabilidad jurídica sea de acuerdo a un proceso disciplinario, que los aprendices tengan un modelo de contrato donde se les paga el 60% del salario mínimo, etcétera. Entonces tendrían como unos sí y no dentro de esa pregunta general. Ministro, es decir, ustedes como gobierno tienen que llevar el listado de preguntas que van en la consulta popular para que el Congreso, para que el Senado la apruebe. Sí. ¿Y cuántas preguntas están pensando? Tiene que ser una, pero puede ser disgregada en otras. ¿Cómo así? Como les acabo de decir, usted está de acuerdo con la reforma laboral. Por eso, no, pero eso no es, es decir, la consulta popular es sí o no, ¿cierto? La posibilidad, la alternativa es sí o no. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, de acuerdo. Cada una de las anteriores, ¿quiere usted que la reforma, que la jornada diurna comience a tal hora? ¿Quiere usted tal cosa para los aprendices de... Exacto, porque usted está sustentando por qué quiere esa reforma laboral. Entonces, ¿en cuántas preguntas están pensando? No, una sola pregunta que contempla todos estos puntos. Para que usted entienda que cuando está votando por el sí a la reforma laboral, usted está votando porque en este caso se le reconozca más dinero a los aprendices cuando están haciendo prácticas. O sea, la consulta de la que estamos hablando solamente llevaría una pregunta. Una pregunta, pero con estos temas dentro de la pregunta. Pero me queda una duda. ¿Solamente están pensando en llevar a la consulta la reforma laboral, ministro? Es decir, no como dijo el presidente, la reforma a la salud y la reforma pensional. Él lo llamó reformas sociales, donde está la pensional, la laboral y la salud. Sí. Ministro, ¿ha contemplado Felipe, perdóneme, aclaro esto. Sí. ¿Sería una pregunta por cada una de las reformas, ministro? No, insisto, es una sola pregunta donde van argumentados. Imagínese usted donde dice pregunta 1 y al lado después va unos punticos donde dicen la salud, entonces tendría un régimen especial para esto y esto y lo otro. Pero recuerde usted que la consulta es una consulta, no es que se vuelva ley si se aprueba. La consulta es para dar un respaldo y para que haya movilizaciones de indígenas, haya movilizaciones estudiantiles de la clase obrera, para que el Congreso vea que está en contravía de por qué fue elegido. Y además yo no veo un Senado de la República, porque hay gente que me dice que si eso va a pasar o no va a pasar, la proposición que se proponga para la consulta, yo no veo un Senado de la República diciéndole que no a el pueblo colombiano que elige al Congreso de la República, que no se pueda pronunciar sobre un proyecto de ley. Ministro, a ver, si es solo una pregunta y si en una pregunta van 3 reformas, yo le pido que me corrija si digo algo inexacto. Reforma laboral, reforma de la salud y reforma pensional, ¿cierto? Sí, reforma social sería. Por eso, una sola pregunta con contenido de 3 reformas es una pregunta de 3 páginas.
No, porque usted coge los principales puntos donde usted no vaya a enredar a la opinión pública, por el contrario, son los mismos puntos de campaña que el presidente dijo y son los mismos puntos que convenios internacionales y fallos de la Corte se han sancionado, se han dicho. Estoy en una enredada, ministro, le confieso aquí, una enredada gruesa. ¿Por qué meten la reforma pensional que ya fue aprobada por el Congreso? Y que está evaluando la Corte Constitucional. Bueno, porque serían las reformas sociales. Es que lo uno no va en contravía a lo otro. Es que pero le van a preguntar a la gente, ¿usted quiere una reforma pensional que ya el Congreso, del que sabemos, del que decimos que hay bloqueo institucional, nos aprobó? ¿Esto qué sentido? Pero sería muy bueno que el pueblo colombiano se pronuncie sobre esa consulta, porque actualmente está en revisión en la Corte y no se trata de presionar a la Corte, pero sí es muy bueno que el pueblo en consulta popular opine o respalde este tipo de iniciativas, y que además se vea el contraste entre 8 congresistas que no quisieron ni siquiera debatir ni quisieron votar y que nunca se había visto que firmaran todos los miembros mayoritarios de una comisión, una plenaria. Es como si la plenaria del Senado firman 55 en una ponencia que solamente la tienen 8 o 10. Eso nunca ha pasado, me explico. Porque eso significa negarse a cualquier discusión. Entonces, eso es importante. El consultar al pueblo siempre será importante. El que la gente se exprese siempre será importante. Sí, pero ministro, usted que lleva tantos años en la política batiéndose ahí, pues las sentencias de la Corte Constitucional en el pasado, y específicamente vámonos al caso de la consulta anticorrupción, ha dicho que las preguntas tienen que ser individuales y una por una. Usted nos está diciendo lo contrario, ¿no? Nosotros vamos a preguntar sí o no y vamos a poner ahí unos puntos adicionales. A ver, cuando dice usted individuales, es que se van a determinar unas preguntas claras y específicas dentro de ese tipo en general que son las reformas sociales. A eso es lo que se refiere la sentencia, en que sean determinadas, claras y especiales, determinadas. Claro, pero pregunta por pregunta, ministro, por eso fue que la consulta anticorrupción no pasó. Sí, bueno, vamos a ponerlo en la arquitectura que hay que armar. Sí, se podría poner pregunta por pregunta. Sí, ministro, la ley 132 del 94 dice que las preguntas que se formulen deben ser redactadas de forma clara, de tal suerte que pueda contestarse con un sí o un no. De acuerdo. Y es clara la ley diciendo, no podrán ser objeto de consulta popular proyectos de articulado. ¿Cómo van a compaginar una pregunta sencilla con todo esto que usted nos dice que llevaría eventualmente el cuestionario o la explicación de lo que pretende el gobierno que se someta a discusión? Le he puesto varias veces, por ejemplo, que el dominical usted no le reconozcan el 75%, sino el 100%. Más claro y más determinado que eso. O que la jornada nocturna no empiece a las 6, sino a las que no empiece a las 9 de la noche, sino a las 6 de la tarde. Pero es decir, podrían ser perfectamente 100 preguntas. No, tampoco, no tiene que ser, como usted lo acaba de señalar, no tiene que ser el articulado ni el total de los articulados. Ministro, hablemos de tiempos. ¿Cuándo usted me acaba de decir, la consulta popular es irreversible, es un hecho que ya comenzó a andar? ¿Para cuándo se lo están imaginando ustedes? Bueno, primero hay que armar, déjeme decirlo en esa expresión, el paquete de lo que se va a preguntar de la consulta. Luego hay que firmarlo por los ministros. Yo creería que, póngalo usted mal contado, 10, 15 días. Y habría que contar los otros 30 días más que salga del Senado. Y ahí el presidente tiene 3 meses, en los 3 meses siguientes, para llamar a elecciones o hacer la convocatoria de elecciones por medio de la registraduría. Y se pudiera hacer en esos 3 meses. Entonces yo estoy hablando aquí sin tener pues mucho calendario en la mano, pero estamos hablando de junio, julio. Junio, julio de este año, sí, es la misma fecha. Póngale julio. Es la misma fecha que yo estaba imaginando. Y esto quiere decir, ministro, se nos van a cruzar 2 campañas, porque usted sabe que esto mete al país en modo campaña política. Esto va a terminar siendo, ministro, un plebiscito sobre el gobierno. Y usted lo tiene claro. Más que un plebiscito sobre el gobierno, es unas ideas de campaña del presidente Petro, que lo dijo en campaña, que son convenios internacionales,
que son también fallos de la Corte en los cuales hay 8 senadores que de forma intempestiva y anárquica se atravesaron, y es un bloqueo institucional porque hay unos empresarios, porque hay una ANDI, porque hay unos candidatos a la presidencia, porque hay unos alcaldes y gobernadores de las regiones donde son los senadores que quieren impedir el trámite. Sí, ministro, pero es decir, dicho que esto es campaña política, y me parece, escuchándolo ya irreversible, ¿esto cómo se relaciona con las elecciones, las grandes, las que a ustedes le importan, bueno, de las que habla el presidente todo el tiempo, para conservar el poder el año entrante? ¿Cómo es la jugada política, pues? Pero es que no hay jugada política, hay una situación de un bloqueo institucional y hay una respuesta audaz por parte del presidente y el gobierno. Y eso de estar audaz, que es el pueblo el que va a decidir. Ahora, supongamos que el Senado diga que no. Entonces la cosa va a ser más complicada, porque va a ser en el 2026 donde se va a decidir quién está o no está con los trabajadores. Y esto, claro que va a tener un componente, como usted lo quiere señalar y lo quiere decir, es que va a incidir y va a ser un componente dentro de la campaña política, tanto para el Senado, que es para de hoy en un año, o del sábado pasado en un año, también a las presidenciales. Claro que es así, pero el escenario no lo buscamos nosotros. Quien busca este escenario, quien nos da la papaya, por así decirlo, es el mismo Congreso de la República. Iba a decirle esta frase que usted está utilizando, ministro. Usted lo ve, nos dieron el papayazo y esta va a ser la bandera de cara a las elecciones del año entrante. Le podría decir que sí. Sí, ministro, usted acaba de decir, es que yo no veo al Senado diciendo que no a que se le consulte al pueblo. ¿Y qué tal que sí, que diga que no? En el 2026 el pueblo decidirá si está con los trabajadores. Están las cosas entre el Ejecutivo y el Legislativo hoy. Pero ellos querrán seguir dando papaya, porque entonces, Felipe, será en el 2026, en marzo del 2026, que el pueblo diga quiénes están con los trabajadores y quiénes no, quiénes quieren que les reconozca realmente el trabajo y no los esclavicen, quiénes sí y quiénes no. Ministro, es que ellos deciden cuándo se dirime esto y cómo se dirime. Sí, pero ministro, y le pregunto esto con profundo respeto. Una decisión como estas, viene el varillazo, seguramente usted lo tiene claro, pero no es esta. Esas antesalas son peligrosísimas. No es esta. Cuando Ospina dice con profundo respeto, sí, ministro, pues, con mucho respeto, que no hay respeto. Por dos cosas. Debajo de la mesa. Esta no es una forma de ejercer una presión indebida sobre las otras dos ramas del poder público. Es decir, ¿por qué? Y le explico. Si el Congreso, si el Senado no aprueba la convocatoria de la consulta popular, nos vemos en el 26. Si el Senado no aprueba la reforma laboral, el próximo martes nos vamos a consulta. Si la Corte Constitucional dice que no y declara no ajustada a la carta la reforma pensional, vamos a consultar al pueblo directamente. No implica que el Ejecutivo está desconociendo los resortes y las diferentes ejecutorias y las funciones de la rama legislativa y del Poder Judicial. A ver, estamos hablando de una ley que se llama la participación ciudadana, y por encima del Congreso y del Ejecutivo está el pueblo y está la participación ciudadana. O sea que no hay ninguna presión indebida, la estamos haciendo con base en la ley, con la expresión, con los canales de comunicación, con todo lo que señala la ley. Yo no veo lo que usted está diciendo, porque, insisto, aquí lo que hay es una ley de participación ciudadana y nosotros estamos usando un mecanismo audaz para exponer unas ideas, exponer un criterio y exponer quiénes no están con eso, cuál es el problema. Ellos fueron los que decidieron que no quieren que los empleados se les pague el 100% los festivos. Ellos son los que dicen que los practicantes sigan siendo pero lo que están planteando, esclavos. Ministro, es proponer una nueva reforma, o que hubiese existido concertación y suficientes mesas de trabajo que no se dieron. No quiere decir que ellos no estén con esto. Lo que dicen es, el gobierno no hizo la suficiente concertación, de hecho radicó a las escondidas en diciembre a través del pacto la ponencia positiva de la reforma, y lo que quieren ahora es imponer esa reforma. ¿No cree que es al revés? Es que ese argumento me lo están diciendo, me lo han preguntado varias veces. Votó rápida. Ministro. Tú dices votó. ¿Qué tal que no hubiera habido los votos? Perfecto, se hunde.
Es que aquí, si querían hacer lo que querían hacer, han debido haberlo hecho con buenas formas. Han debido firmar los 6 que son ponentes, nos hubiéramos hecho debatir hoy, hasta hoy en la tarde han podido votar y yo sí le podría decir que estaría uno bravo. Pero cuando usted ve eso de la forma como lo hacen, de firmar 8, es como si en el Senado, que son 105, llegaran en un momento lleguen 58 senadores y firmen una ponencia negativa sin haber escuchado nada, sin haberse reunido con el gobierno, sin haber concertado, sin haber debatido, sin haber votado. Eso nunca había pasado. Es que, vuelvo y le repito, esa forma intempestiva nunca había pasado. Yo sí he firmado, como me preguntaba ahorita Néstor, varias ponencias negativas, varias ponencias de archivo, pero se votaba o se discutía. Bueno, sí, de acuerdo. Ministro, ¿qué pasa, y ya que usted utiliza la expresión, nos dieron papaya, qué tal que la papaya sea al revés? ¿Qué tal que el gobierno pierda este camino y pierda la consulta popular, ministro? ¿Qué pasa en ese escenario? Que usted sabe mejor que yo, ¿es probable? No, pues las probabilidades siempre de perder una consulta van a estar latentes. Pero eso depende, para eso son las campañas, para buscar los votos. Y yo creo que los tenemos todos. A ver, le empiezo a hacer cuentas no tan alegres, pero cuentas certeras. Usted siempre ve que el presidente Petro está en aceptación, y en aceptación del gobierno al 40%, y podríamos hablar de endoso, etcétera, al 32, 33%. Eso, mal contado, son 8 millones de votos. Dentro de los 13 que se necesita, porque necesita las 2/3 partes del censo electoral, que sería más o menos 13 millones de votos. Imposible que no hayan 4 millones de votos. De los 23 que se van a hacer, necesitaríamos sacar 6.800.000. Entonces, no creo que se vaya a perder. Con las cuentas que le acabo de sacar. Ministro, me está haciendo las cuentas de la lechera, ¿no? Cuentas un poquito alegres. ¿Por qué? Pues porque no me está contando la campaña de la oposición. La oposición va a ser también campaña para que la gente no participe. Por la abstención, claro. Claro, para no participar en la consulta popular. Claro, la campaña de ellos, según la veo desde ahora, va a ser la abstención. Pero es que, le repito, los dueños de las empresas deben ser como el 7-8%. Hay 90% de trabajadores que sí quieren que le paguen los domingos, por ejemplo, para seguir poniendo un ejemplo, que le paguen el 100% de reconozco los festivos. Yo estoy de acuerdo con algunos temas de la reforma laboral, pero eso no me lleva automáticamente al petrismo. No, es que nadie lo está invitando al petrismo. Estamos invitando a la clase obrera, que no tiene que ver con los sindicatos. He sido muy claro en eso. Hay una diferencia muy grande entre sindicatos y clase obrera. Ministro, estamos hablando de la clase obrera, ministro, ni es el petrismo. O sea, el que vote en esa consulta no es petrista. Le digo que está haciendo cuentas un poquito alegres por una razón. El presidente Petro sacó 11 millones de votos hace 3 años, presentándose como un candidato de centro, presentándose como un candidato conciliador. ¿Usted cree que ahora que está en la extrema izquierda va a sacar más millones de votos de lo que sacó en las presidenciales del 2022? No. Bueno, primero los nuevos miembros del gabinete, hablo del Partido Conservador, los que pueden venir del Partido Liberal y de los Verdes, etcétera, estamos hablando de un acuerdo nacional. Y segundo, estamos hablando de que el presidente nadie lo puede desconocer. Ojalá no sea solamente yo, sino que usted le pregunte a algún amigo que haya estado en política y tal, le puede decir que el presidente Petro puede estar arriba de los 7.500.000 votos. Conoce, ministro, para las próximas elecciones, y no estoy hablando para la consulta, estoy hablando para las presidenciales. ¿Usted conoce una sola persona que no era petrista y que con el gobierno Petro se volvió petrista? Pero usted ha visto todo lo que ha pasado. Todo lo que ha inventado el presidente Petro y no se mueve. Millones de personas que eran petristas y que dejaron de serlo. Pero en el círculo social suyo. Si usted baja un poquito más en el círculo social, no es así. ¿Y quién dijo que esto es de círculos sociales? En la clase alta no, porque yo lo vivo. A mí me da muy duro, de acuerdo al sitio que vaya o en la clase social que se vuelva. A los hijos míos le hacen bullying allá en Barranquilla en el colegio. A veces no los invitan a los cumpleaños. O sea, pasa una cantidad de cosas extrañas que tiene que ver mucho con la clase social. Vale. Ministro, mire, le hago una pregunta final. Le agradezco estos minutos. Yo sé que usted va a tener días ocupados. ¿Cuánto vale esto, ministro? Porque la consulta anticorrupción, la de Claudia López, costó una fortuna.
¿Hoy el gobierno tiene plata para hacer la consulta que quiere hacer? A ver, yo no tengo los datos, pero yo siempre he contestado, y no es porque usted me lo pregunte ni esté aquí, yo siempre he preguntado que la democracia no es como una fábrica de salchichas, de ganancias y cuántas salchichas se producen de acuerdo a los recursos que uno invierta. En democracia, y sobre todo lo que tiene que ver con mecanismos de participación ciudadana, siempre será beneficioso para la democracia la plata que, disculpe que hable así, que se gaste. Siempre será beneficioso para una democracia, para un Estado, para una sociedad, que existan los mecanismos de participación. Yo estoy de acuerdo en que la democracia vale una plata. Quiero saber, en esta época de cinturón apretado, en que el presidente Petro se queja porque no hay plata, con razón, ¿cuánto vale hacer la consulta? ¿Cuánto nos vale este capricho, ministro? No es un capricho, porque esto tiene que ver con convenios internacionales, fallos de la Corte y con el programa de gobierno con el cual el presidente salió contundentemente en la segunda vuelta. O sea que por eso le digo que no es un capricho, y lo he dicho varias veces en la entrevista, no es que al presidente se levantó con el pie izquierdo y se le ocurrió esto. Tiene que ver con lo que estaba anotando ahora. Pero no es tan capricho es que lo que pasó fue ayer a las 3 de la tarde y a las 5:30 de la tarde el presidente se sacó de la manga la teoría de la consulta popular. Pero no se sacó de la manga, es que si esto es bueno para el pueblo y hay unas tenazas de una clase dirigente que es la que no deja, dígame usted cuál es el camino de participación ciudadana. ¿Cuánto vale la consulta, ministro? No sé, ese dato no se lo tengo. La consulta, la anticorrupción costó 310 mil millones de pesos. Y esta, en el 2018. Actualizado, esto iba a decir eso, esta debe estar sobre 500 o 600 mil millones de pesos. Pero no empecemos a dar cifras hasta que no tengamos algo. Habría que preguntarle al señor registrador qué costo tiene eso, qué vale eso. Pregunto, pero parto de la base que seguramente usted comparte conmigo. $500 million. Esto vale más que la consulta de hace 7 años. Sí, eso sí. Pero supongamos, pero se la pongo al revés. ¿Cuánto vale fiscalmente que una cantidad de trabajadores del país gane mucho más y no sean esclavos? Eso por 300 mil millones de pesos. Vale. ¿Ustedes me van a decir? Bueno. Ministro, le reconozco que usted es un hombre muy hábil. Está montado en el bus petrista plenamente. Pues. No. Y la habilidad los lleva a meternos en la campaña electoral. Ya estamos pensando en las elecciones del 2026. De esto no hay ninguna duda. Y tampoco tengo ninguna duda, usted tiene razón. Les dieron el papayazo perfecto en el Congreso de Colombia. Exacto, no diga que es que hemos llevado a este terreno, sino más bien la torpeza es por otro lado. Ministro, gracias. A ustedes, muchas gracias de verdad, y se le oye la voz más viejo, veo que todo el mundo se ha envejecido en estos años. Se le oye la voz más viejo. Sobre todo a Felipe, el que más se oye viejo se le oye. Se le oye la voz más viejo. Es que yo ya soy un adulto mayor, ministro, ¿qué quería que tuviera voz de 15? Sí lo eres. Sí lo eres. Claro que lo soy. Sí. Bueno, lo somos a ya. tener consideración, menos mal el ministro está rozagante y no le pasan los años. Como un muchachito. A usted no le han pasado los años, ministro. Usted y yo fuimos colegas. Usted y yo somos más o menos contemporáneos, así que esto es en primera persona. Todos son más viejos que yo. Todos son más viejos que yo. Chao, ministro. Pues hasta luego. Chao. 8:14, Armando Benedetti, ministro de la Política.